Buenas noches, profesor, tenga un cordial saludo. Mi nombre es Cindy Estefanía Medina, mi código académico es de 63081 y venimos con mis compañeros a presentar la parte 3 de la última sección del trabajo sobre los análisis de la empresa Cepsa y Cerro Matoso. Cordial saludo. Mi nombre es John Jairo Pérez Pineda, código D630-4006. Mi nombre es Carla Caterín Álvarez Rodríguez, estudiante de sexto semestre de Contaduría Pública de la Universidad Militar Nueva Granada, y mi código es 630-4037. Los objetivos son, primero, conocer el comportamiento del sector minero en Colombia, verificar el crecimiento de las minas y su explotación, examinar el desarrollo de los indicadores financieros sobre los informes, examinar el desarrollo y el plan de las políticas públicas en Colombia que afectan directamente al sector minero y, por último, evaluar los riesgos y generar estrategias para la prevención y promoción de la disminución de los riesgos. Y, por último, en el video veremos las conclusiones del trabajo. ¿Cuál ha sido el aporte del sector minero a la economía colombiana? Colombia es un país que tiene diversidad de recursos naturales y esto nos ha hecho lograr gozar de un suelo y un subsuelo enriquecidos con minerales que son de alta calidad. En los últimos años, este sector ha venido cobrando importancia, teniendo en cuenta que ha hecho grandes aportes a la economía nacional y ha sido dinámica, positiva o negativamente hablando, ya que también dentro de este sector se ha presentado mucha ilegalidad. La importancia que ha cobrado este sector se ha venido notando más en la última década, ya que el comportamiento en cuanto al aporte del PIB se ha diferenciado desde el año 2000 aproximadamente, donde fue su aporte del 1.8% y ya en el 2001 y 2002 se presentó un crecimiento hasta un 2.28%. Digamos que ese ha sido el comportamiento que ha venido trayendo desde esa época, desde inicios de década. Este crecimiento también se ha visto cuestionado por la falta de la existencia de unas políticas públicas que no han sido establecidas hasta el momento por el gobierno nacional, y dentro de las ponencias del ministerio se ha denotado que hace falta las políticas públicas tanto para pensar en este momento como pensar a futuro. Es decir, en este momento el ministro aclaró que no hay proyección a futuro de las políticas públicas en cuanto al sector minero. La realidad es que en Colombia se cuenta con un aporte de inyección de capital extranjero bastante alto, igual que las exportaciones se han visto superadas, es decir, se han venido aumentando. Y acá contamos con presencia de grandes empresas como Anglo Gold Ashanti, Continental Gold, Gran Colombia Gold. Pero, sin embargo, al comparar este comportamiento con los índices de Colombia respecto a América Latina, el indicador de potencial geológico minero de Colombia ha mejorado, pero continúa por debajo de países como Chile y México. Sin embargo, se encuentra casi al mismo nivel de Brasil y por encima de Perú. En el país, el sector minero está más enfocado hacia unas regiones. También es importante tener el impacto ambiental y social que ha tenido dentro de estas regiones, ya que estos recursos son no renovables. Prácticamente el suelo donde se explota queda pues suelo inerte. Es importante también que dentro de las políticas que el país o el gobierno puedan establecer, se tenga en cuenta que hay que hacer proyectos para poder hacer esta tierra nuevamente fértil, que no sea tierra que se pierda por el hecho de acercarnos a poder tener una inyección de capital extranjero y pongamos en custodia nuestros recursos propios del país.
Principalmente el enfoque que debemos tener en este momento es hacia la legalidad. Es importante que sea un objetivo claro para el gobierno, que se pueda establecer que toda la explotación que se realice en el país sea por vías legales. En esta parte vamos a ver el análisis de financiamiento. Inicialmente, para ver el financiamiento tenemos que ver el estado de flujo de efectivo con el que cuenta la compañía. A mano izquierda van a ver lo que es el estado de flujo comparativo del año 2017 y 2016 de Cerro Matoso, los cuales cerraron con cerraron con 112.855.000 como flujo de caja en el año 2016 y en el año 2017 cerraron con 203.048.000 de flujo de caja en el año 2017. Lo cual indica que Cerro Matoso tiene o maneja un buen flujo de caja y por consiguiente vamos a ver las políticas de financiamiento que maneja en la parte administrativa para poder tener un buen desempeño y desarrollo de financiamiento en su compañía y pues también analizando los indicadores que esta tiene, los cuales son entonces acá en la parte de la capacidad de endeudamiento de Cerro Matoso tenemos que Cerro Matoso, por ejemplo, tiene una capacidad de endeudamiento de garantía del 240%. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, por cada activo tiene en promedio, por cada pasivo puede responder un 4%, un 1% en el 2017 y un 2% en el 2016. Hubo un decrecimiento, pero eso también hay que analizarlo por el sector económico en que Cerro Matoso se desenvuelve y que lo mencionamos ya anteriormente mis compañeros, pero igualmente tiene un buen indicador económico de endeudamiento, ya que equivale el 1% en el año 2017. Bueno, analizando adicional lo del flujo de caja, las políticas de financiamiento de esta compañía van de la mano de las políticas nacionales que tenga el gobierno, ya que como esta es una empresa de minería, es una empresa encargada de explotar los suelos acá en Colombia. Tanto por eso los ingresos y las utilidades que esta empresa genere debe también producir unas regalías al municipio, al departamento donde desarrolle su actividad. Entonces, entre las políticas de financiamiento debe promover la inversión interna para promover y generar regalías del departamento. También tiene que ir de la mano con las políticas de Estado, con las políticas de gobierno, que sería el Plan Nacional de Desarrollo, y sobre eso se basa básicamente el plan del el financiamiento de la organización. Adicional a eso, pues también se tiene que regir a otras políticas que serían como los presupuestos públicos, no privados, porque esta es una empresa mixta. Entonces es un poco más complejo el financiamiento que tiene la empresa Cerro Matoso y adicional el financiamiento pues no solamente es eso, sino que tiene que contar con la inversión externa, tiene que contar con los costos de las regalías, tiene que también tener presente, de acuerdo a las políticas que el Plan Nacional de Desarrollo tenga, qué tipo de inversión van a colocar o ingresar al sector minero en este caso. Entonces, esos factores son esenciales para analizar el financiamiento de una empresa minera. En este caso, en esos factores, principalmente, además de el desarrollo económico de esta, que es la explotación minera. Análisis de la estructura financiera de la empresa Cerro Matoso S.A. Bueno, vamos a mirar el análisis de riesgo de este negocio. Lo podríamos encontrar en el análisis
bajo el riesgo de mercado. ¿Cómo así? Lo podríamos ver en las ventas, aunque para el periodo 2017, con relación al año anterior, las ventas de ese periodo aumentaron sustancialmente. El riesgo estaría si se produjera una disminución en esas ventas. Si se produce una disminución en esas ventas a la mitad o del 40 al 50% de esas ventas, si hay una disminución de las ventas que se han proyectado al inicio, entonces sí se tendría que ese comportamiento de disminución o de baja de las ventas tendría un efecto negativo en la parte financiera. Claro, porque al haber una disminución se tendría un impacto negativo tanto en los estados financieros como en el mismo flujo de caja. Siendo así, este riesgo afectaría aún el balance, el retorno de caja y aún mismo la recuperación de esa inversión. Por eso, esta relación de este análisis de riesgo tendría que verificarse para que no hubiera unos saldos negativos que se presentaran en el siguiente periodo. De pronto en el instante no se muestran, pero cuando se haga el análisis para el siguiente periodo, allí vienen a salir ese impacto negativo. Que nosotros proponemos surge desde las políticas contables y administrativas de esta organización, donde de primera manera queremos de pronto plantear unos límites o plazos de cómo recuperar la cartera que nosotros manejamos con nuestros clientes. Es decir, que esta recuperación de cartera sea más próxima para poder así arreglar los plazos de los pagos con los proveedores, para tener clara cuál es la utilidad que estamos generando y así mover un mayor flujo de efectivo. De igual manera, también es importante que la utilidad que se genere sea suficiente para solventar los gastos de la empresa y que de cierta manera lo que quede no se quede en saco, en bolsillo, sino que sea invertido. Es decir, que las utilidades que sobren de la empresa sean invertidas de una manera correcta para generar así una mayor seguridad y fortalecimiento de la empresa como tal. Bueno, propuesta de distribución de utilidades. Bueno, para este punto se propone la siguiente distribución de utilidades. Bueno, como tal se plantea que estas utilidades se puedan distribuir tomando ese movimiento patrimonial de la siguiente manera. Bueno, en primera instancia es apropiar el total de las utilidades del ejercicio del año 2017, del cual estuvieron en alrededor de 1.488, 473, 945 en reserva, que se pueden dejar en reserva de futuras capitalizaciones. Al dejarse en esta cuenta de reservas de futuras capitalizaciones, ya podríamos ahora sí tomar el segundo punto, que es apropiar esa reserva de futuras capitalizaciones, apropiar más o menos 100 millones de pesos. Esto con el ánimo de destinar este valor a futuras distribuciones de dividendos. ¿Cómo lo haríamos? Sería distribuir esos 100 millones de dividendos por acción. Así podríamos tomar un total a distribuir en acciones de 100 millones, tomando acciones a emitir, 1.000 acciones a emitir, teniendo unos dividendos por cada acción de 100.000 pesos. Estos dividendos se pueden pagar en un plazo de 12 meses para que se puedan ir descontando o ir aprovisionando
por una razón de 100 acciones mensuales equivalentes a 1.000.000 de pesos, ¿sí? Mensual. Esto lo tomaríamos a partir de un periodo del 31 de enero del 2018 a 31 de enero del 2019. Siendo así, esta provisión lo haríamos pagando los primeros 5 días de cada mes con el fin de fijar un plazo especial para hacer ese pago y así acondicionar esta situación financiera para la organización. Conclusión. Bueno, el proceso contable de una empresa se puede determinar en gran manera en cómo se realiza y cómo se hace el análisis financiero, ya que al tener estos datos que sean exactos, hace que la toma de decisiones, que los informes, que la presentación de los valores sean más confiables con el fin de tener estos datos para compararlos y que apoyen así la toma de decisiones tanto de la organización como la administración financiera. Que los estados financieros son las herramientas que ayudan a entender la situación de las empresas que analizamos dentro del periodo que se ejecutó, dándole sentido a la administración, dándole herramientas de juicio con el ánimo de lograr tener una idea general del panorama de lo que ha sido para nosotros estas organizaciones. Entonces, como tercera y última conclusión, nosotros como estudiantes de contaduría pública tenemos que tener como fundamento esencial la comprensión clara y el conocimiento arduo sobre el sector económico en el que la entidad u organización se va a desenvolver, puesto que dependiendo de esto, directa e indirectamente, dependen de los resultados de las operaciones de nuestra organización. Y de ahí vamos a verificar y encontrar en los resultados que tenemos, como los estados financieros, los análisis financieros, la parte contable, todo esto se encamina a una misma dirección y debemos conocer cómo está o en qué estado está la economía nacional, la economía internacional y cómo nos afecta, por ejemplo, en este caso, las empresas como el sector minero y las políticas también de Estado. Entonces es importante que para una buena administración, que para un buen análisis de la organización en la que estamos nosotros como contadores trabajando, es esencial de que nosotros tengamos claras las metas, los objetivos y los riesgos también del sector en el que estamos trabajando como organización y como contadores.